Entonces, bueno, he metido la pata. Vale, bien, he metido la pata. Ahora, ¿cuándo te dejas afectar? La mano, María. ¿Cuándo te dejas afectar? Bueno, uno se disculpa, se hace perdón, no me he dado cuenta. Bien, pero puede ocurrir que cuando ha pasado un rato tú todavía estás pensando. Bien, ya que si está, hay que ver. Y si pero eso no se olvida. Y si me lo dice. Es lógico, es una situación de esta. ¿Una metedura de pata? Sí, porque no metes muchas patas durante tu vida. No, metedura de pata gorda. Y si encima son de ese tipo, de Hombre, esta es una metedura de pata sin importancia. Porque, ya no, porque realmente, no valoro la importancia, pero que siempre la va a tener aquí, ¿no? Bueno, yo es que tengo muy mala memoria. Pero no siempre se recuerda. Hay gente que deja pasar las cosas y luego ya no se acuerdan de ellas. Hasta que viene un recuerdo. Yo me estoy acordando ahora de una metedura de pata como la policía. ¿Vale? Claro. Lo que ocurre es que a veces... de pata. Sí, lo que pasa es que eso que te estoy diciendo... Pero eso no es un recuerdo. Por eso. Eso es un reconocimiento. Que ocurre con más facilidad. Un recuerdo es puro. Es cuando sin ningún estímulo alrededor que lo desencadene uno se acuerda de una situación concreta. Y un reconocimiento es cuando tiene algunos elementos que te han llevado hasta ahí. Entonces, si tú has llegado a través de la anécdota que me he contado, entonces ya has tenido un reconocimiento. Entonces es más fácil reconocer que recordar. Entonces no es recordar lo que yo he hecho. Me acabo de recordar lo que me pasó. Si quieres contarlo, cuéntalo. Además es muy bueno, pues sí, creo que es muy bueno. El sentimiento de culpabilidad no se te... Entonces, ahí va. Entonces uno puede sentirse muy preocupado por los problemas y uno sabe a veces que está traspasando la línea de que está excesivamente preocupado por. Bien, vamos a la que voy a discutir con Pedro. Existe invariablemente una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos. Y si esta solución perfecta no se encuentra, sobreviene la catástrofe. Eso para los profesionistas. En esta vida tiene solución a la muerte. Hay muchos problemas que no tienen solución. Normalmente nos agobiamos cuando no encontramos solución para algo. ¿Sabes? Que te fuera, tanto solucionar. No, que es muy caro. Es muy caro. Yo tengo un amigo que trabaja resucitando muertos. Yo tengo una que pinta, maquilla a los muertos. Es verdad que ¿Es una competencia de la Iglesia Católica? Sí, claro. Hacen una operación en el clínico de Málaga, hacen una operación para hacer, no sé qué historia me contó, una cosa, a mí me sonó asquerosamente mal, que dice que tienen que desconectar, no sé qué es lo que le cambia en el corazón, o no sé qué, operan, entonces tienen que parar completamente y le meten la cabeza en hielo. Y luego ya, después de esto, opera y tal, y cuando has terminado la operación, le pega un latigazo de estos como en las películas, con una corriente eléctrica, y lo resucita. Pero es un coma inducido, ¿no? No. Sí, es más que un coma. Es más que un coma. Es más allá, es decir, la persona esa está muerta. No sé si clínicamente se llama Un bicoma, tío. Teóricamente está muerto. Él me lo comenta porque dice que tiene muchos compañeros. Dice que claro, nos tiramos allí los días haciendo cada 2 por 3 una operación de estas, de resucitar gente. Dice, claro, y la gente sale de allí creyéndose dioses. Entonces, pero vamos, aparte de eso, que ya lo hemos solucionado de esa manera, el resto de cosas, normalmente cuando nosotros a veces nos atascamos y decimos, coño, esto tiene que tener solución. Este problema que yo tengo, esto se tiene que solucionar. Lo que pasa es que yo no doy cómo. Pero habrá una solución para ello, seguro. Bueno, pues todo eso es una idea irracional. No todo se soluciona. Hay problemas que no se van a Por solucionar. ejemplo, pagar la hipoteca y quedarte en el paro. No tiene solución. Tuya, vamos, que puedas tú hacer. Directamente te echan a la calle. Claro. Si a mí se me cae el zapato cuando voy andando y se me cae por aquí, pues tiene solución porque yo lo puedo recuperar. Pero si estoy en lo alto del castillo, y se me cae por una de estas y demás, pues a lo mejor cae en una zona donde ya no tiene solución. Yo ya no puedo recuperarlo. Bueno, esto tiene que tener una solución.
Bueno, a lo mejor no. Pues seré A lo mejor no. Una alternativa tienes. una persona coraje. Que si tiene solución, que te compra otro par de zapatos. No, que tire el otro y ya está. Ya está el problema solucionado. Ya te queda igual. Bien, entonces, Yo una vez discutí con un señor que estaba en la Te queda cárcel. congestionado el otro y te queda igual. Yo una vez discutí con un señor que estaba en la cárcel porque por caso de matar no sé qué, estaba discutiendo, cogió la llave de mi coche y la tiró a la cárcel. ¿Y ahora qué cojones hago yo? ¿Qué hago? Dejé el coche en mitad de la calle, fui a mi casa para el segundo juego de llaves y me llevé el coche. Ah, ¿no llamaste a la cárcel? Oiga, por favor. No, es que no, bueno, la cárcel no estaba... Entonces habría. Entonces, ¿no? bien. Entonces, Entonces, esto tiene solución. hombre, si tú lo tomas de una forma amplia, en la que puedes considerar cualquier alternativa como una solución, sí, pero de hecho hay muchos problemas que no son solucionables. Hay cosas que no pueden resolverse. Pues yo siempre veo el vaso medio lleno. No hay cosas que no tienen Sí, tú lo puedes ver, pero como hay que verlo, Pedro, es tal como es. Es decir, la realidad conviene contemplarla como la cámara de vídeo la graba. Porque tal como la ves tú, como la veo yo, como la vemos cualquiera que estamos aquí, Son interpretaciones. están distorsionadas porque es lo que vamos a ver a continuación, cómo se distorsiona A la continuación realidad. voy a promocionar. Entonces, Los fumadores ya se han podido sentir entre ellos. Eso es verdad. bien, entonces, vamos a pasar a otra hojita que tenéis ahí que se llama distorsiones cognitivas. ¿Nos sumamos? ¿Qué? ¿Nos sumamos? No hace falta sumar. En esas puntuaciones que tenéis de las ideas racionales, todo el mundo debe tener alguna puntuación que está entre el 7, el 8 o algo así. Y si alguien no tiene ninguna idea puntuada por lo menos con 7, es que ha puntuado de una forma que no es muy objetiva. Es decir, porque todo el mundo tiene una idea por lo menos que le marca un nivel un poco más alto. Si hay alguien que se ha quedado sin tener ninguna idea puntuada por lo menos a 7, es que se le ha pasado algo. Pues porque todo el mundo tiene alguna idea que le flaquea un poquito. Mira, te digo las mías. A mí me flaquea la número 1, la número 2, sin duda. La número 4, constantemente. ¿Eso por qué? ¿Porque está por debajo del 5 o qué? No, estoy diciendo ideas que a mí personalmente, que yo las tengo altas. Tengo altas la 1, la 2, sin duda, la 4 y la 9 estoy ahí. Entonces, yo sé que ahí marco unos niveles, claro, si no de 10, pero sí altito. Es decir, sé que cuando tengo ideas en mi cabeza que me están estropeando y me están haciendo sentir mal, casi siempre son de esas ideas. Entonces, esto no se corresponde a decir, bueno, es que hay gente que no tiene ninguna. No, nadie tiene ninguna. Todos tenemos algo de esto, todos los que somos, entre comillas, normales. Y luego habrá gente por ahí que son de otro planeta o que tienen otras características ya que se salen de la norma, pero en el resto de la gente todos tenemos algo, porque nadie puede tener una capacidad para pensar y hacer que ese pensamiento le funcione al 100% bien siempre. Igual que fallan los semáforos, o que fallan las luces, o que fallan pues igual también nuestros pensamientos también fallan. Entonces nadie tiene un pensamiento que le funcione magníficamente bien y que nunca le haya fallado. Todo el mundo tiene algún pequeño resquicio, algunos más que otros, sí, claro, pero todo el mundo tiene algo, ¿no? Un poquito de estropeamiento todos tenemos. Yo decía que siempre ya lo consideraba, ya por encima ya me decía, uff, debe pasarse. No pasa nada, si esto es... Bien. ¿Qué han dicho? ¿Distorsiones? Distorsiones cognitivas, de Aaron Telek. Este es otro americano saudita. Albert Ellis, Albert Ellis era el americano del que hablaba antes. Un señor que tenía su consulta en Nueva York y un señor muy curioso. Uno de los psicólogos de referencia de la terapia cognitiva, pero un hombre un poco raro. Yo estuve con él un par de veces en Málaga porque lo trajimos para unos cursos que dio y era un tipo un poco... bueno, dejémoslo en curioso. De él se cuentan muchas anécdotas muy raras. Un hombre... Ese está metido al psiquiatra, ¿no? No le hace falta. Él estaba en ese nivel de las personas consagradas, de las personas que ya han alcanzado un nivel, ¿sí? Yo qué sé, pues. Tú imagínate, aquí todos trabajamos en algo, tenemos algún trabajo.
le podemos permitir a la gente que haga determinadas cosas. Si va Rafa Nadal y nos tira la silla y nos revoluciona todo y nos apaga la luz y no sé cuánto, lo contaré mejor. No, tío, no sabes lo que me ha pasado. Ha llegado Rafa Nadal a mi trabajo, tío, porque son gente que ya directamente todo lo que haga será siempre alabado. Pues, Albert Ellis en Estados Unidos como el de triste, como el está triste. Eso. Son gente, bueno, esa además con un componente de ego muy sutil. Increíblemente, estoy increíble. Pero Albert Ellis era un consagrado, entonces Ronaldo, Cristiano Ronaldo, digo un nombre. Se permitía en sus consultas llevar un determinado nivel de esto de vacilar a la gente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso era bueno, ¿no? Es decir, un tío que ha aportado muchísimas cosas. Y Aaron Beck, este del que vamos a hablar ahora, este también está vivo todavía y es también todo un personaje. Es decir, lo que yo he dicho del esquema cognitivo, es decir, esa cosa que tenemos en nuestra cabeza, que es una reunión de ideas que luego nos sirve para afrontar otras cosas, ese concepto de esquema lo desarrolló Aaron Beck. Ese constructo, que se llama constructo porque es algo que se ha inventado para definir una realidad, ¿no? Entonces, ese constructo que él inventó del esquema cognitivo es el tema más investigado en psicología desde que se tiene noticias hasta la fecha. Es decir, es un tío de importancia, ¿no? Y luego ya os contaré esta tarde alguna cosa graciosa de este hombre. Pero bueno, ahora vamos a las distorsiones. Aaron Beck estudió cómo nosotros podemos llegar a distorsionar la realidad a partir de nuestros propios pensamientos. Entonces, eso se hace con hay 10 formas principales que son las que tenemos ahí. El pensamiento dicotómico es ver las cosas como blancas o negras, buenas o malas. Esto me va bien, esto no me va. Esto me gusta, esto no me gusta. Ver las cosas así no es una forma ajustada de verlas, es una forma distorsionada, porque nada es tan bueno ni tan malo, ni tan blanco ni tan negro. Pero todas las cosas tienen un nivel, una gradación. Bien. La sobregeneralización es cuando vemos algo negativo que nos ha pasado, lo vemos ya como un modelo de derrota, como una debacle tremenda de la que nunca vamos a salir. Es sobregeneralizar, es dar por hecho que si algo ha ido mal, ya todo lo demás también va a ir mal, en ese sentido, ¿no? O en ese área. La abstracción selectiva es poner toda la atención en los hechos negativos. Bueno, también habrá quien la ponga toda en los positivos, pero eso ya funciona bien y no hace falta tocarlo. Aquí hablamos de los negativos, que es lo que podemos variar, lo que nos interesa variar. Entonces, en la abstracción selectiva se pone toda la experiencia sobre lo negativo. ¿Sí? Pues, por ejemplo, pasamos el día, yo ayer, ¿dónde estuve? Bueno, pasaré otro día porque ayer no sé exactamente qué ocurrió. No. Bueno, pues otro día de esta semana, no sé cuál, creo que el jueves, pasaron varias cosas en mi vida, llevé a mi hija al dentista, preparé para comer unos lacitos de pasta que me quedaron muy ricos, hice varias cosas. Pero ese día me enteré que un antiguo amigo mío, que ya trato poco, pero que en un momento dado fue muy importante en mi vida, le había dado un derrame cerebral y estaba en la última, que creo que todavía sigue ahí. Entonces, yo podría definir mi experiencia entera del jueves, decir, ¿cómo fue el jueves para ti, Pedro? Y dice, el jueves, nefasto, fue el día que le dio el yuyo a Jesús. Bueno, pues el jueves pasaron más cosas en mi vida que el yuyo de Jesús. Sin embargo, si tengo una abstracción selectiva sobre lo negativo, pensaré que el día entero se define como un día malo y nefasto, porque fue el día en que le dio ese derrame cerebral a mi amigo. Entonces, esa es la abstracción selectiva, quedarse solamente con un detalle que además es negativo. Bien, la cuarta es la descalificación de experiencias positivas. Esta es asumir que no darle valor a lo que ocurre del bueno, sino pensar que realmente es lo malo y que incluso, como viene aquí, aunque parece un poco trabalengua, a veces uno no se permite disfrutar pasándolo bien porque piensa que si se siente bien, luego se sentirá mal. Entonces, con lo cual ya se siente mal incluso por sentirse bien. Esa cosa de decir, bueno, si ahora lo estoy pasando muy bien, verás tú cuando esto se acabe. La abstracción, la descalificación de experiencias positivas es quitarle, restarle valor a lo que de bueno puede haber en nuestra vida. ¿No ha pasado que a veces uno mira hacia atrás y dice, uy, aquel año, uy, qué vacaciones más buenas pasamos, cómo fue la Nochevieja del 2000, cuando el cambio de siglo, aquello fue, pero aquel día realmente fue tan bueno, porque muchas veces tenemos ese recuerdo bueno ya a tiro pasado.
pero a veces... Es que lo bueno está para tomarlo. En la distancia sí, pero en la cercanía normalmente ocurre al revés. En la cercanía normalmente destacamos más lo que nos ha ocurrido de malo que lo que ha ocurrido de bueno. Entonces, todo esto son formas distorsionadas, ¿no?, de poder ver las cosas. La 5 es una de mis favoritas, la diferencia arbitraria. A ver, la diferencia arbitraria es tomar una decisión acerca de que las cosas son malas, van mal, independientemente de lo que la realidad aporta. Y hay dos tipos: la adivinación del pensamiento y la adivinación del futuro. Ahora, me explico. A ver, la adivinación del pensamiento es cuando uno dice, madre mía, si yo estoy aquí dando esto y estoy viendo unas caras, claro, estarán diciendo que no es el coñazo que estoy dando. Entonces, yo puedo pensar eso, por ejemplo. O cualquiera que ha tomado la palabra puede decir, joder, me miro Pedro esto, habrá pensado que yo... Y sin que haya algo que lo demuestre. Es decir, sin que haya nada que me haga pensar, sino es simple adivinación. Eso es muy frecuente. Eso, bueno... En las relaciones personales. Ese habrá pensado que... Y en la de pareja ya no te digo. Y en la de pareja ya... Porque casi siempre adivinamos lo que el otro está pensando y actuamos como si realmente fuera así. Entonces hay veces que luego de pronto te dicen, oye, ¿pero tú por qué has hecho eso? Bueno, pues porque tú, tal. ¿Pero quién te dijo eso? No, pero yo sé que tú estabas pensando... Asiste una cara. Entonces, una cosa es que a veces, veréis, esta tarde cuando hablemos de cómo hablar en público, veremos que hay determinadas señales que se pueden apreciar de los demás y que nos pueden indicar si están cansados, si están aburridos, si les gusta lo que estamos diciendo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que uno directamente adivina. Adivina. Es decir, sabe que lo que está pensando Fulanito es exactamente esto que yo estoy. No que adivina, sino que ya tú partís. ¿Estás seguro de esto? Pero que es una pura adivinación, quiere decir que no hay ningún hecho que te lleve a pensar eso, sino que tú directamente has dicho lo esto utilizas como base pensando. para tu actuación a posteriori. Claro, claro. O sea, toma base algo que no. Y también pasa igual con el futuro, a veces. Y uno sabe que le va a ir mal. Oye, ¿y por qué no hacemos eso? Olvídate. Es un fracaso seguro. Pero hay gente que hace eso. Bueno que sí lo hay. Claro que sí. Sí, hay mucha... De todos modos, con respecto a lo primero, te diré que hay aspectos del lenguaje no verbal que te pueden asegurar, no al 100%, porque siempre nos podemos equivocar, porque el que no hace falta ser ingeniero, ni psicólogo, ni tal, para ver que esta persona... O sea, que no te vas a equivocar. Sí. Es un riesgo, evidentemente, no lo puedes comprobar, pero incluso que la persona te dijera que efectivamente te estás equivocando, tú puedes seguir viendo que no, porque hay muestras, ¿no? Como sabemos, ¿no? Yo es que también soy psicólogo. Entonces, sabemos que hay una serie de conductas, ¿no?, de gestos, de tal, que te están diciendo más de lo que la persona te puede estar contando. Entonces, pues, no sé si entraría dentro de lo que tú digo, o lo que explica aquí el señor el Beck, que su día también estudié yo, pero que efectivamente hay que ir con cuidado, porque a veces igual estamos dando un discurso que tiene que ser matizado, ¿no? Es decir, oiga, usted no puede saber lo que está pensando la persona. No, pero es que me lo está demostrando con sus gestos, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Pero me voy a analizar un momento. Es que hay una cosa que es comunicación y otra cosa que es de lo que ahora estamos hablando. Entonces, este tampoco borra. Bueno, sí, parece que existiendo un poco ya sé. Entonces, hay que afrontar con ganas. A ver, Miriam, ¿no querías ayudar antes? A ver, ¿hay voluntarios de este partido? Hay una cosa que es la comunicación. Entonces, lo que nosotros comunicamos puede ser, en principio vamos a dividirlo en dos categorías por explicarlo sin que tengamos que estar aquí 7 horas, ¿no? Es decir, de una manera ágil. Tenemos una comunicación que es verbal, lo que decimos con nuestras palabras, y una comunicación que es no verbal. Entonces, a la verbal se la llama normalmente digital y a esta analógica. ¿Por qué? Porque esta se supone que va codificada. ¿Sí? Esta no la puede entender nadie que no conozca nuestro idioma, por ejemplo. Sin embargo, la no verbal, esa va pura, esa va en analógico, esa va
sin estropear. Entonces, todo esto es informativo, la comunicación verbal y no verbal. La adivinación del pensamiento que estamos poniendo ahora está fuera de esto, es decir, está en otra órbita. Bueno, como estoy pensando a la vez, escribo la adivinación está fuera. Es decir, yo no me estoy refiriendo a esa corriente informativa de la que tú hablabas, Enrique, que es la comunicación no verbal. Vale, esa nos da claves que nosotros podemos interpretar y nos da información. Bien, de lo que yo estoy hablando ahora es de cuando adivinamos puramente, al 100%. Es decir, yo entro aquí de nuevo y me dicen, bueno, tú tienes que dar aquí hoy un taller, y digo, joder, macho. Y por ejemplo, no sé, llego tarde. Digo, coño, ¿estarán pensando qué? Y de momento no me ha dado tiempo ni a mirar. Yo todavía no puedo saber que alguien esté pensando ni eso, ni ninguna otra cosa. Entonces, estamos hablando de una pura adivinación, algo que no hay ninguna señal informativa que nos lleve en ese sentido. De hecho, eso es lo que nos perjudica, porque esto que viene de aquí no nos perjudica. Esto es informativo, es decir, no conecta con la realidad. Esto nos saca de la realidad. Pero lo más puñetero de todo esto es que en nuestra cabeza damos una cosa por la otra. Es decir, damos esta información por completamente fiable. Eso es lo que nos acaba estropeando. Eso es lo que hace preciso que intervengamos sobre ello. Cuando damos algo que no tiene nada en qué basarse, como si fuera realmente una información válida. Pero en la adivinación se interviene mucho la experiencia. En la adivinación de la que yo estoy hablando, no. Es decir, esta está diciendo que así, sin apoyos. Esa te refieres yo. Como yo entiendo la adivinación esa de la que piensa mal y acertará. Pero sin indicios, él está diciendo que no hay indicio ninguno. No lo hay, simplemente claro, igual no conoces ni a la persona, y dices, es que me está pensando... El ejemplo que Pedro ha puesto, que ha entrado, no ha visto a nadie y ya está pensando que están diciendo que no. Piensa mal, no, pero eso como siempre dice, el cuarto a la derecha es tonto seguro. No. Porque no puedo. ¿Quién es si no sabe nada? Efectivamente. Pero muy negativas. Ya, pero tú no puedes descubrirlas directamente así diciendo aquí. No, pero te digo que son las que estarían dentro de esto, que son muy negativas de por sí. O sea, yo conozco unas cuantas. De verdad, que yo son con personas que lo llevo muy mal. De todas maneras, la adivinación no puede existir porque nadie ha acertado, que yo sepa, ninguna combinación de nada por anticipado. Es decir, y nadie dice nada 5 minutos antes de que suceda cualquier cosa. Ya te lo decía yo, una mierda, díselo 5 minutos antes, no cuando lo ha dicho. Es decir, no conaja nada. Pero eso es un acierto, no es adivinación, eso se llama azar. Es decir, alguien que te diga en un papel, tú, esto es lo que va a salir, y que lo afirme. Otra cosa es que a veces es una combinación, no dice en Madrid 2. Ojalá. Dímelo antes. Bien, entonces, avancemos en esa línea. Magnificación y minimización. Esto consiste en que los propios errores uno los magnifica y los hace mucho más grandes de los que son. Y los aciertos los disminuye y los hace mucho más pequeños. Esa tendencia que a veces tenemos a hacer nuestros logros muy pequeños y hacer de nuestros fracasos algo tremendamente grande. Por lo menos para nosotros mismos, ¿no? Aunque a lo mejor luego delante de las personas uno se sienta obligado a mantener una postura un poco más alta, un poco más baja. Pero en política suele ocurrir lo contrario, porque existe esa idea de que uno tiene que venderse. Pero muchas veces el que se está vendiendo, dentro en su cabeza, no es eso lo que lleva. En su cabeza no se ve tan bien, sino que en su cabeza a veces está haciendo esto, es decir, está incrementando si lo llevan a tener un problema serio, entonces vamos. Esa es el número 1. Esperanza creo que es el número 1 eso. Bien, razonamiento emocional. El razonamiento emocional es muy bonito. Este es suponer que si yo me siento mal es porque las cosas van mal, porque si no, ¿a cuánto que iba a estar así? Es dar por hecho que el esquema a veces funciona al revés, es decir, que si tengo una C es indudablemente porque la A es mala, porque si no, la situación debe ser mala cuando yo me encuentro tan mal. Bien, lo debería, este es uno de mis favoritos. Este es genial. Este es intentar animarse uno mismo a base de debería. Yo lo que debería hacer
yo lo que tendría que hacer es... Aquí nos estamos dando una imposición, pero una imposición de un modo seco, directo, fuerte, tajante. Es decir, estamos diciendo de un modo absoluto qué es lo que deberíamos hacer. No, pero no se lleva a cabo. Según está redactado está en modo condicional. No, vamos a ver, eso es lo que viene a continuación. Porque te dice también... no, espérate, eso va en otro lado. ¿Dónde dice el condicional? El debería, modo condicional. Sí, bueno, sí. Tendría, modo condicional. Sí. No te lo está imponiendo. Sí, eso Sí. explica obligación. Sí, pero vamos a ver. Cuando tú te dices yo debería hacer esto, eso, el tiempo se puede llamar condicional o se puede llamar como tú quieras. Pero eso supone que tú te estás diciendo que tenías que estar ahí haciendo eso. Entonces, eso ya sería bueno que hiciera algo. Pues si dices debería, implica obligación. Eso ya también es condicional. De hecho, sí, pero eso es otra palabra, que no pero tiene fuerza. Pero cuando tiene el deber de por medio o el tener que, yo debería de, tendría que, eso son imposiciones que tienes que sacar adelante. De hecho, la alternativa es la que comentaba Enrique. La alternativa es, para mí sería bueno, sería mejor que, tal vez me vendría bien, pero si lo que te intenta animar es con el debería, va mal. El debería lo usamos cuando nos vemos en situaciones en las que pensamos que tenemos que salvar algo, tenemos que hacer algo. Entonces pensamos que si nos damos a nosotros mismos una fuerte imposición acerca de cómo habría que hacer eso, eso nos va a ser bueno porque nos va a ayudar. Pero lo que no hace es todo lo contrario. Nos complica tanto las cosas, nos lo dificulta tanto que no llegamos a hacerlo. Claro. No capto bien esa diferencia entre lo positivo y lo negativo. Ahora, aquí no se trata tanto... ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Belén. Belén, no se trata tanto de si es negativo o positivo, se trata de si te lo exige de una manera absolutamente imperiosa. O si te dan la alternativa de... Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, si tú te dices a ti mismo, esto yo tendría que hacerlo, en principio me parece que es bueno. Cuanto más fuerte te lo exijas, más garantías tienes de que lo vas a hacer. No, porque hay un nivel de exigencia que ya no podemos superar. Entonces, ya a partir de ahí no conseguimos nada. Lo que se hace en la educación. ¿Cómo se educan a los niños? Pues hay que darle unas normas, hay que explicarle cosas que tienen que hacer, hay que exigirles que cumplan con... Bien, si yo me pongo aquí con un cabrón vara en la mano, yo me crié así, con un maestro con la vara en la mano. Afortunadamente mi madre era maestra y a mí no me pegaba. Pero a los que no eran hijos de profesores, la verdad tenía el otro. le hacían así y les metían, claro, porque tu padre no sería profesor. Entonces, pero yo también me acojonaba. Yo tengo la ventaja de que no me pegaron, pero acojonarme me lo iba mejor. Por eso digo que cuánto... Ahora ya sabemos que si uno le exige a los niños tajantemente, les pone un tío con una vara amenazando y pegando, con eso no conseguimos que sean más buenos, que se porten mejor, que estudien más, sino que hay que darle un cierto... dejar de apretar un poco para que ellos se muevan un poco más libremente. Lo mismo sucede en nuestra cabeza. Si la exigencia es una exigencia tremenda, es decir, aquí está, y tienes que hacer esto, y hazlo ya. Con eso no estamos ganando nada, al revés, nos estamos complicando la vida. El nivel de exigencia sobrepasa nuestros límites. No podemos cubrir con una exigencia tan dura que nos hemos hecho nosotros mismos. Entonces, si relajamos, si en vez de debería hacer esto, debería ser capaz de, si en vez de eso relajamos, voy a intentar. Hace unos días aparecía sobre lo que hablábamos antes, sobre el caso Bretón, aparecía en El País un artículo muy bueno hablando de que no es el único caso, hay un montón de casos en el último año de padres que han hecho eso y de cómo muchas veces, entre otros aspectos, hablaban de ese nivel de exigencia muy duro que tiene casi siempre un maltratador consigo mismo. Ese nivel de decir, yo es que mi matrimonio, esto debe salir bien y no puedo soportar que no salga de una manera adecuada. Y el nivel es tan alto de exigencia y tienes que meter en cintura a tu mujer, y si tienes que meter en cintura a tu mujer, le haces cualquier cosa que le haga daño para que de esa manera se entere. Entonces, es un nivel... Entonces, no estoy diciendo que cuando nosotros nos decimos el debería, estemos haciendo una barbaridad como esa. Estoy intentando explicar cómo cuando apretamos más de la cuenta no conseguimos mejor resultado, sino todo lo contrario. Y lo más triste es que a veces todo eso lo hacemos nosotros solos. No es que nadie nos empuja, porque hay gente que ya le obliga a uno, tú tendrías que hacer esto, vale. Pero es que lo peor es cuando somos nosotros mismos los que nos estamos empujando, achuchando y exigiendo, de tal manera que a veces somos nosotros mismos los que somos
el elemento que nos impide llegar a conseguir eso que queremos. Entonces hay que saber graduar y cuándo conviene dejarnos un poquito más sueltos para que realmente podamos conseguir lo que pretendemos. Bien. La etiquetación. Esto es genial. Esto es ponerse una etiqueta y sentirse tal cual. Soy un estúpido, soy un idiota. Hay gente que se lo repite. Es decir, cada vez que... Bueno, es que soy tonto. Es que soy tonto. Y cada vez que hacen algo tropiezan. Es que soy tonto. Se les cae esto, joder, es que soy tonto. Joder, es que soy tonto. Se me ha olvidado, perdón, es que soy tonto. Entonces, si tú te repites una vez, soy tonto, y soy tonto, y te lo estás repitiendo, y al cabo del día te lo has repetido 20, 30, 40 veces, te lo estás creyendo. Es decir, de alguna manera te estás sintiendo como si realmente lo fuera, y eso forma parte. Esa etiqueta no es solamente algo que tú te dices y ya está, eso sigue influyendo, porque no podemos aislarnos de lo que nos estamos diciendo. De hecho, el sistema para conseguir cambiar pensamiento es repetir alternativas que sean buenas. Y aquí lo que estamos haciendo es repetir una etiqueta. Entonces, ponerse una etiqueta es nefasto. Si queréis lo extendemos, aunque estamos hablando solamente de cuestiones personales, pero es igual de malo ponerle una etiqueta a alguien. Por eso muchas veces... hablas de etiqueta, estás hablando de etiqueta negativa, ¿no? Hombre, puede llamarte de hacer una etiqueta positiva. Hombre, si tú me dices Pedro es el mejor, eso no hay que cambiarlo. Eso es bueno. Eso es bueno. Ah, soy el mejor, claro. Eso es insuperable. Puede ser también, en ese sentido, pero nosotros, como resultado. Entonces, cuando se le pone una etiqueta a alguien, eso también supone una carga. También estamos obligando. Bien. La última, la personalización. La personalización es verse uno a sí mismo como el culpable de los sucesos externos desagradables que puedan suceder. Es cuando uno se culpa de todo lo que sucede. Eso es por mi culpa. O a veces se lo dice uno a sí mismo. Es que yo tendría que haber hecho no sé cuánto porque yo tengo la culpa de he hecho que cosas negativas que van sucediendo, uno se las adjudica. Yo tuve un paciente, ese pobre que estaba mal porque tenía un problema mental, ¿no? Ese es otra cosa, pero ese era un pobre hombre que estaba convencido de que él manejaba el tiempo, de que el día que hacía sol era porque él lo había mandado y el día que llovía era porque él lo había querido, porque se había descuidado. En principio todo eso parece que está bien, pero el pobre pasó unos malos ratos, no podía ver el telediario porque se ponía fatal, porque decía inundaciones no sé dónde, veintitantos muertos y tal, y él se los achacaba a él mismo, claro, se culpaba de él. Entonces, esto es un ejemplo muy a la bestia porque esta persona había perdido su conexión con la realidad. Muchas veces nosotros hacemos algo parecido, es decir, nos culpamos de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero que no tienen que ver con nosotros, pero nos las adjudicamos como culpa nuestra. Si yo me digo a mí mismo que soy culpable de lo que sea, no sé, imagínate que ahora alguien dice, oye, esta fotocopia que me has dado, esta no se ve bien y no hay más. Esa persona que se ha quedado con una fotocopia estropeada, yo me puedo sentir culpable de él, si quiero. Motivos no tengo, pero me puedo adjudicar, hay que ver. Yo tuve un caso muy cercano de una amiga que su compañero le habló una noche diciéndole que se sentía mal, estaba sola y se podía hablar con ella, pero ella estaba cansada, frustrada de situaciones del día y dijo, ay, ¿sabes qué? Mejor nos vemos mañana, ahorita la verdad no puedo. Él se suicidó esa noche. Entonces, eso genera... arrastró muchísimo esa situación. Las culpas son terribles. Pero ella no era culpable. Claro, y era muy difícil hacerle entender en un tiempo eso. Sí, cuando te adjudicas a ti mismo una culpabilidad, eso puede costar mucho luego quitarse de encima. Cuando hay suicidio y cosas así, entonces casi siempre aparece. Eso es casi una constante, incluso aunque no hubiera habido esa situación desgraciada, muchas veces la gente que está alrededor del que se suicida se siente culpable de no haber ayudado, de no haber cooperado, piensan que eso podría haber evitado esa situación. Eso es. Hay una anécdota que cuenta otro americano de esto, Donald Meckenbaum contaba de una señora que trató que estaba en su casa por la noche, estaba totalmente sola, estaba allí ella solita y oyó unos ruidos, alguien estaba
tocando en la puerta de su casa. Alguien estaba delante de la cerradura. La señora se asustó y tal, pero los ruidos seguían, tal, se fue asustando más, se complicó más, total, tenía allí una escopeta, una pistola, no sé qué, se preparó porque dijo, bueno, iba a entrar alguien y demás. Entonces hubo un momento en que la puerta se abrió y ella disparó y mató a su hija. Estaba intentando. Entonces esta señora se adjudicó contra Meckenbaum una lista de culpa. Claro, Donald Meckenbaum era un psicólogo buenísimo, lo es todavía. Y Meckenbaum, no sé si nos dijo que estuvo 3 o 4 años tratándola hasta que la señora empezó a sentirse mejor. Le cayó un pedazo de culpa encima tremendo. Pero realmente uno es culpable. Hombre, vamos a ver, es que este es un tema importante. Yo lo cuento porque tenemos que diferenciar lo que es responsabilidad de lo que es culpabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la voluntad de uno. Si yo disparo a esa puerta porque creo que va a entrar alguien malísimo que me va a hacer daño y el resultado es que mató a mi hija, yo no quería matar a mi hija. Si hubiera sabido que estaba mi hija ahí, no hubiera disparado. Luego, no soy culpable. Otra cosa es lo que diga el derecho. Pero pues no lo sé. Creo que no. Pero que independientemente de lo que diga el derecho, en lo que estamos analizando, es decir, en su cabeza, ella no puede sentirse culpable, porque ella no quiso en ningún momento matar a su hija. Entonces, claro, entonces, en cualquier caso, lo que sí es esta señora responsable de su acto. ¿Sí? Está claro que por haber actuado del modo en que ella actuó, se ocasionó esa muerte. Si ella hubiera actuado de otra manera, estaría bien. Pero ella no es culpable de que su hija esté muerta. Es responsable. ¿Sí? Esto, en muchas ocasiones, nosotros confundimos culpa con responsabilidad. Complicado. Y nos autoadjudicamos el concepto de culpa. ¿Sí? Es que tú tuviste la culpa de aquello que pasó. Bueno, cuando le decimos a alguien, a nosotros mismos, que somos culpables de algo, estamos diciendo que esa persona, o que nosotros mismos, quisimos buscar ese daño. Está claro que esa mujer quería matar a alguien. Yo supongo que su hija no, evidentemente, pero que cuando disparan sabía que iba a matar a alguien. O a herirla en el caso menor. A mí me recuerda el caso del rey nuestro, por ejemplo, ¿verdad? Que también mató a su hermano, posiblemente, pues no sé si era culpable o no era culpable, pero que se mató a su hermano, pues está claro, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un arma en la mano, la verdad es que se antoja la cuestión un poco... Por eso, para prevenir suicidio, asesinato, homicidio y cosas así, una de las cosas que se recomienda es que las armas no estén disponibles en general a todo el mundo, porque todo el que tiene armas a su alrededor, al final la usa. Es decir, en la población que tiene armas, es decir, entre guardias civiles y policía, el sistema favorito de suicidio es el tiro en la cabeza. Bueno, aquí en Jaén colgarse de un olivo, decía. Claro. No es broma, Aquí por suicidios por gente colgada de un olivo, vaya. Siempre hay más sobre lo más disponible, claro. De hecho, ayer leía yo un artículo que hablaba sobre una ola de suicidio en varias poblaciones. Una de ellas decía que en Latinoamérica, donde los suicidios, aunque son menores que en otras partes, pero también crecen, decían que en algunos sitios se intenta restringir el uso de pesticidas, porque hay muchos agricultores que tienen pesticidas disponibles y tanto allí como en Asia también lo comentaban, decían que en Asia también ocurría, al haber pesticidas disponibles, pues es un arrebato, la gente cogía, se bebe un pesticida de esto, debe ser una cosa, ¿no? Una situación crítica lo puso mal. Entonces, está claro que tener algo disponible lo facilita, pero a todo esto venimos por la culpa. Y nosotros tenemos que diferenciar entre la responsabilidad y la culpa. De forma automática, en muchas ocasiones, adjudicamos una culpabilidad a nosotros mismos o a otras personas. Y tenemos que plantearnos en esos casos si realmente hablamos de responsabilidad o si de lo que estamos hablando es de culpa. Es muy frecuente. O sea, una persona puede ser el responsable de un gabinete para tomar una decisión y es el responsable, pero no tiene la capacidad, la organización o lo que sea, de llegar a una conclusión buena, entonces no es culpable de que la cosa no haya salido bien. Sí ha sido responsable, pero no es culpable. Esa es la manifestación. Y en política, ¿qué es lo que nos ocupa? Que por eso estamos aquí. Pues tenemos unos cuantos presidentes autonómicos y nacionales que son responsables o son culpables. Son tontitos. Hombre, o son las dos cosas. Hombre, en principio, verás, si tú me dices, por ejemplo,
¿cómo es la actuación de, no sé, de Griñán en Loeres? No lo sé, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero en principio, si me pongo en el caso... Responsables como mínimo. Claro, responsables. Eso ya de entrada, entonces, ¿no? porque en cualquier caso, si ocurren cosas a tu alrededor y tú no te das cuenta, o si que las cosas más cercanas siempre hacen más sangre, son más difíciles de ver. Si nos vamos, por ejemplo, a la X de local, que tanto se habló, que si Felipe González era la X o no la era. Bien, en cualquier caso, ¿se podría haber juzgado a Felipe González por su responsabilidad local? Sí. Sí, porque si tu ministro de Interior está mandando matar a gente, tú eres responsable en alguna medida. Aunque sea de no haberte enterado, aunque sea de no haberte dado cuenta de lo que estaba pasando, tienes una responsabilidad. Con la corrupción que hubo, yo estoy convencida que Felipe González no metió la mano en ningún lado, pero era responsable. Se enteraba siempre por la prensa. Yo no pongo la mano por nadie, pero Franco no mató a nadie. Era responsable. Claro. Bueno, pero él, si tú mandas a matar, tienes la voluntad. Si eres culpable. Es como se mata a Gatillo, ¿no? en esa línea. Claro. Lo que él quiere decir es el hecho de que tú no te hayas enterado, eres responsable. Lo difícil es que saber si de verdad Felipe González lo sabía o no lo sabía. Eso es lo difícil de saber. Te lo voy a decir. Mira, hay alguna que la adivina. Pero aunque no lo supiera, pero veamos por ejemplo. Ahora se está hablando de que se puede subir la velocidad de la autopista y autovía máxima a 130. Imaginemos. No sé quién toma esa decisión, si la toma la directora general de tráfico o la toma el ministro, quien sea. El que la tenga que tomar, si mañana leemos en los periódicos que se ha tomado la decisión de subir la velocidad a 130, yo al principio supongo, y a falta de conocerlo personalmente, supongo que esa persona toma esa decisión para hacer un bien. ¿Sí? No la toma para decir, oye, voy a hacer esto a ver si se mata más gente, ¿no? Porque ya no vendría bien que se matara un montón. La toma con la intención de que vaya bien. Entonces, ahora, ¿qué ocurre si pasados 6 meses alguien viene con una estadística en la mano y dice, mire usted, a usted desde que puso eso en la autovía los muertos han aumentado en un 20%? Pues entonces es responsable de ello. ¿Es culpable? No es culpable de esos muertos, pero sí es responsable de ello. Cuando uno decide sobre muchas personas, pues lógicamente la cuota de esa responsabilidad es una cuota mayor. Pero en cualquier caso nunca supone una culpabilidad, porque no se hace con la intención de causar un daño. Estamos suponiendo, no sé, ya te digo que como yo no conozco ni al ministro esto, estoy hablando de forma hipotética, porque a lo mejor resulta que ese tío es un desalmado y lo hace para causar daño. Yo en principio supongo que es persona pues como nosotros, que una persona normal y corriente que si hace algo lo puede hacer equivocadamente, pero no con la intención de matar a nadie. Entonces, si eso sucediera así, tendría una responsabilidad. Esa responsabilidad la seguiría teniendo, en cualquier caso. Vemos en el caso de que contaba de la mujer esta del Naked Man. Ella sí, si hubiera matado a otra persona que no fuera su hija, entonces sí sería culpable, pero posiblemente no tendría ese sentimiento de culpa, ¿no? Claro. Es curioso, ¿verdad? Claro. A este sí me lo quería cargar porque, claro, igual venía con intenciones. Claro, porque de esa pero idea... sentimiento de culpa luego ninguno, ¿no? Pues, sí, es que la idea número uno, mí, ¿no? esa de que hay que sentirse amado y apreciado por todas las personas significativas, en el caso de los familiares cercanos se sube muchísimo. Entonces, aumenta tanto nuestra autorresponsabilidad en esas cuestiones que lógicamente si le causamos un daño a alguien así, aumenta muchísimo. Es decir, las personas que tienen un accidente y conduciendo ellas muere el que está al lado, se traumatizan, es decir, les queda un trauma para no sé cuánto tiempo por haber matado a otro en una proporción, en la que sea. Y si el que está sentado al lado es un familiar cercano, es su madre, su padre o su hermano o su hijo, entonces en mucha mayor proporción son traumatizados. ¿Por qué? Pues porque en cualquier caso todo eso ocurre siempre en su cabeza. No ocurre con el choque, ocurre en su cabeza. Y si en su cabeza hay determinada idea, pues hay más posibilidades que la perturbación sea mayor o que sea un signo de otro. Bien. O sea, quieres decir en definitiva que tu culpabilidad te la puedes acabar eliminando. En tanto que la responsabilidad es algo que tiene que ver más con el mundo jurídico o con el mundo exterior, tu culpabilidad, digamos, es un sentimiento interno, casi religioso, ¿no? Es decir, las religiones lo utilizan de manera importante. Casi. Por mi culpa, de hecho, por mi grandísima la religión culpa. en la que todos nosotros nos hemos criado, porque queramos o no, hayamos estado más o menos metidos en el asunto, pero ha estado a nuestro alrededor pululando, hace esas cosas, es decir, nos hace sentir culpables.
Porque la religión católica, apostólica y romana dice que todos somos culpables de pecar, todos cometemos pecados, y que además el pecado es una ofensa a Dios, con lo cual siempre hay culpa, porque si ofendes a Dios con tu acto, siempre eres culpable. O con tu pensamiento, bueno, hace falta ni que actúes. O con tu omisión, o con tu omisión. Pero algún lado me pilla, Lógicamente, todas estas cosas han cooperado mucho a generar en nuestras cabezas mucho malestar. Sin que eso signifique que cuando consigamos quitarnos de ellas, nuestras cabezas estarán limpias, que nosotros mismos también aportamos mucha mierda. Pero al día de hoy, a la Iglesia le debemos mucho de esas culpas, de esas cosas que tenemos metidas, pues, no vienen de ahí, de esa educación y de ese sistema. Bien, entonces, todo esto, tanto las ideas como las distorsiones cognitivas, son una forma de acercarnos a realidades, a cosas que están en nosotros mismos, que nos pueden hacer ver, contemplar las cosas de un modo distorsionado, verlas de un modo alterado, y eso es lo que pretendemos. Pero voy a hacer otro dibujillo, todo esto se hace con una idea que es, esto se hace resistencia. ¿De qué cubrirlo? No, pero se frota mejor, ¿no? Bien, entonces voy a hacer ahora un cuadro para diferenciar emociones. ¿Pero está apretando o no? Hombre, a ver. ¿Qué te pasa? A ver, ¿tú me has visto qué me estaba diciendo? ¿Qué me estaba preguntando? ¿Cómo te llamas tú? No, que si estaba apretando. No, cuidado, el tío no va a dar. Esto es, mis articulaciones están hechas una mierda, entonces mi posibilidad de apretar es limitada. Como tú voy a apretar porque te lesiones. Entonces no tengo mucho brío, ¿eh? Pero mira, me has espoleado, ¿eh? Claro, por eso te lo he dicho. De todas maneras, Pedro, este vídeo lo vamos a utilizar luego para el cursillo que vamos a dar ese de cómo limpiar pizarra. Aquí no se tira nada, se aprovecha todo. Esto se corta de aquí, se corta y se planta. Quiero hablar sobre la conveniencia de las emociones. Hay emociones que pueden ser convenientes, otras que pueden ser inconvenientes. Y también las emociones pueden ser positivas y pueden ser negativas. Entonces, si ahora cruzamos una con la otra, una dimensión con otra, nos aparecen cuatro posibles tipos de emociones. Emociones positivas convenientes, el bienestar, la alegría, eso magnífico, eso no hay que tocar nada, eso va bien, ¿vale? Emociones positivas inconvenientes, la grandilocuencia, es decir, el que se cree superior a los demás, que cree estar por encima de esa emoción que tiene, lo que le bulle dentro es positivo, pero no es conveniente porque no le ayuda a adaptarse a su medio ni le ayuda a la gente que está alrededor. Emociones negativas inconvenientes, la depresión, la ira, la ansiedad. ¿Es bueno que uno esté deprimido? No. ¿Es bueno que uno se siente iracundo? No. Son negativas y además son inconvenientes. Emociones negativas convenientes, la pena, el dolor, porque nos ayudan a adaptarnos mejor a nuestra realidad, a adaptarnos mejor a nuestra situación. Es decir, cuando uno siente una pena, por ejemplo, no sé, bueno, pues yo voy con mi bastón por aquí. Yo voy con mi bastón y tropiezo con Pilar. Y tropiezo con la silla de Pilar. Y me doy de boca con los piños en el suelo. No veas probablemente, no sé, a lo mejor hay algún desarmado que se reiría, pero aparte de eso, Timmy, que te vea.